Bien amigos, bienvenidos. Vamos a comenzar nuestro curso del idioma náhuatl. Vamos a tener esta frase, amigos. Vamos a acercarnos un poco. Entonces aquí tenemos la primera fila, está en náhuatl. Entonces dice de la siguiente manera. En náhuatl primero, en letras rojas. Si no lo entiendes, no te preocupes, aquí para eso es el canal, para aprender. Tla tiquintlahtoltis se amoxtli noso ocseki amatlacuilolme moneki kuali xikinmojpaui. Esto significa, amigos, en español lo siguiente. Dice aquí, tla significa la palabra sí, pero la palabra sí condicional es diferente porque hagan de cuenta cuando decimos una frase como si me ayudas, yo te ayudo. Ahí se está poniendo una condición. Por eso aquí este sí, el tla, es diferente al sí afirmativo, porque aquí le vamos a anotar. El sí afirmativo en realidad significa quema, significa sí. Pero aquí es diferente del sí afirmativo, porque aquí es tla, es sí condicional. Entonces sí, tiquintlahtoltis, aquí literalmente es si tú hablas un libro. Aquí C significa 1, es un número. Aquí dice un número, 1, por ejemplo 1, 2, 3. El C es el primero, C, ome, elli, 1, 2, 3. C es 1. Pero como aquí dice, si tú hablas o si tú hablas un libro, eso por eso lo vamos a poner aquí como leer o lees. ¿Por qué? Porque ya la oración da a entender que se está leyendo un libro, no se está hablando en un libro. Se está leyendo de un libro. Amoxli significa libro y hay una palabra que se parece que es amoch, que es hoja, o también puede traducirse otra palabra que se parece es amat, que esa es hoja también. Amoxli es la palabra, significa libro. Noso es una pequeña letra que te da opciones, por ejemplo, rojo o negro. Esa O en náhuatl se dice noso. Oxeki es una variante de oxe, aquí dice oxe, que significa otro. Pero como aquí pretermina con el ki, se entiende que lo pluraliza, otros. Y también hay otras formas de pluralizarlo, pero aquí nos vamos a quedar con esta. Podemos también anotarlo para que tengan ahí anotado. Oxekime también significa otros. Espero que sí se alcance a entender, amigos. Bien, seguimos con amatlacuilolme. Amatlacuilolme es parecido al amoxli, pero aquí está ya como revistas. Amatlacuilolme viene de la palabra amatl, que significa hoja, y tlacuiloa, el verbo que significa escribe. Y como es una hoja que está escrita, por eso la ponemos como revistas, o puede ser libro o cuaderno. Pero más específicamente, como son hojas escritas, se entiende que es una revista. Moneki es el verbo debes, de deber o de que necesitas hacer algo, aquí está escrito. Y aquí seguimos con kuali, es una palabra que pues es kuali, pues es una palabra muy fácil, es muy pequeña.
Significa bien o también significa bueno. También significa bueno. Shikinmospawi, amigos, significa deletrear letras o leer las letras. Esto es más literal, leer letra por letra, como deletrearlas, y es un poquito más específico que lo que vimos al principio de la palabra que estaba aquí. Tiquintlahtoltis, este tiene más que ver con hablar que el último que vimos, que es leer. Por eso entonces tenemos en español Tlatiquintlahtoltis seamoshli. Si lees un libro, hasta ahí vamos bien. Seguimos con la segunda parte. Noso Oxequia Matlaculolme u otras revistas. También puede ser aquí, qué bueno que lo pusimos así. También puede ser ¿verdad? O U, porque está la O. Entonces, u otras revistas. Moneki, debes o necesitas. Qualishikinmospawi. Bien leerlas. O al revés también se puede. Leerlas bien. Así es que esto es lo que significa y así es como se pronuncia, amigos. Tenemos más aquí, más, ¿cómo se dice? Cosas que por aprender. Ya es muy opcional si tú quieres quedarte nada más ahí. Adelante, si tú quieres seguir más aprendiendo, está bien. Tla, al ser una palabra muy pequeña, es un sí condicional, ya no tiene prefijos ni sufijos. Tiquintlahtoltis, cuando empieza aquí, amigos, ti, entonces ahí ya se entiende que lleva el ti, es un prefijo que se refiere a que tú vas a hacerlo, que tú vas a hacer la acción. Y también al final lleva una S, amigos, si lo pueden ver. Una S. Que cuando las palabras llevan una S, amigos, significa que la acción se va a hacer en el futuro. Perdón, amigos. Perdón. Y seguimos con esta. C es un número. Esa no tiene nada de prefijo y sufijo. Es un número, así de simple. Amoshli es una palabra de... Amoshli es una palabra de libro, así literalmente. Pero también al finalizar tiene la tli, que los vas a escuchar muchas veces cuando hablan de un objeto singular. Es como para singularizar alguna cosa o un objeto. Para decir que es una cosa, una sola cosa. El noso, pues es la palabra así cortita, tal cual, o, para dar una opción. Oxeki, pues está, cuando al final tiene ki, es un sufijo que indica que se está pluralizando la palabra. Y Amatlaculolme, aquí sí tiene el mej al final, por eso lo ponemos como sufijo, que es este. Y aquí entonces sí está pluralizado al final, porque se trata de varias revistas. Si no llevara el mej, diré nada más revista. Seguimos. Moneki es debes o deberías o tienes que hacer algo, ¿no? Ese no está pluralizado, ni tiene prefijos ni sufijos, es como una palabra pura. Quali también es una palabra pura, puede significar bien o bueno. Y shikinmospawi, ese es un verbo que aquí solo le pude sacar el prefijo shi, que significa de que tú debes hacer algo. Te está mandando a hacer algo. En la primera persona. Tú, hazlo. Que tú leas las palabras. Las palabras o las letras. Bien, amigos, espero que sí le hayan entendido. Si no le entendieron, no se preocupen. Así se empieza de por sí. Y espero que les haya gustado. Denle like, por favor, para que pueda yo seguir haciendo videos como este. Y nos vemos en un próximo video. Amiguitos, recuerden denle a like, suscríbanse para que pueda yo seguir haciendo más videos. Adiós.